Padre, te damos gracias, Padre. Gracias por una vez más estar compartiendo este día con mis hermanos, por poder abrir una vez más de tu palabra. Señor, y te ruego que tú me des gracias y tu favor para poder transmitir en esta mañana, Dios mío, en esta tarde, perdón, de tu palabra, en el nombre de Yeshua, Señor, de lo que he visto en tu palabra, lo que he meditado, Dios mío, lo que he pensado, Señor, lo que he Señor, meditado en estos días, Señor, acerca de esta palabra. Te ruego que tú me des el favor, la gracia de poder transmitir, Señor, de tu corazón al corazón de cada uno de mis hermanos en esta hora. Que tu palabra pueda ser de bendición, de aliento, Señor, de medicina, Dios mío, para cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua. Te damos gracias porque sabemos y podemos ver que a través de la historia, Señor, tú has acompañado siempre a tu pueblo. Señor, esta palabra viene en un tiempo justo, un tiempo especial, Dios mío, y confiamos en ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, entonces si se escucha bien, voy a estar arrancando, amén, en este momento. Entonces vamos a ver aquí en Shemot, vamos a ver Éxodo capítulo 1, vamos a leer. Tenía otra meditación que estaba haciendo también en capítulo 3, muy hermoso el llamado, ¿no? de Moisés. Estaba meditando también un poco en el capítulo 3, unas cosas, pero bueno, finalmente me estuve concentrando más en el capítulo 1, ¿sí? Y bueno, para empezar, antes quiero leer este pasaje porque creo que yo conecto Shemot, lo conecto con esta palabra profética. Si no fuera por esta palabra profética y otras interpretaciones basadas en la escritura, obviamente, nosotros veríamos el libro de Éxodo como como una historia del pasado, como algo que Dios hizo ahí, como algo obviamente que nos inspira a ver la mano de Dios liberando a su pueblo, cumpliendo la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando leemos esta profecía en Jeremías 16, entendemos de que lo que el Eterno hizo en Egipto, en esta historia en Egipto, al liberar a su pueblo, está anunciado proféticamente por el profeta Jeremías en Jeremías 16, que esto va a volver a ocurrir en mayor magnitud, en una forma más poderosa. Y esto me lleva a mí, siempre que voy a leer a arrancar a leer este libro, a no solo verlo como una historia del pasado, sino verlo como, digamos, analizando las circunstancias, las situaciones en las que atravesó, en las que estuvo inmerso el pueblo de Israel, en aquella instancia, y ver cómo, bueno, esencialmente algunas de las cosas que ocurrieron, podemos entender bíblicamente que también van a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso ahí va a cobrar esta lectura, va a cobrar mucho más sentido. Vamos a poder cotejar las cosas que pasaron en ese tiempo y ver y mirar y analizar lo que está pasando hoy para entender cómo obró el Eterno y cómo pueden llegar a esas similitudes que pueden haber con el tiempo en que el Eterno va a cumplir esta palabra en Jeremías 16:14. Amén. Y esto es muy bueno para nosotros, para nutrir nuestra fe, nuestra esperanza, para fortalecernos en medio de la prueba. Amén. Y entonces dice así Jeremías 16:14. Por tanto, de aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado. Dice, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres, y aquí enviaré muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las hendiduras de las peñas, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Bien, haciendo un breve análisis acá, la diferencia entre la situación de Egipto y esta donde está profetizando a futuro,
el profeta Jeremías es que en aquella ocasión en Egipto estaba todo el pueblo de Israel, las 12 tribus estaban en un solo lugar en Egipto, ¿sí? Pero en esta segunda instancia donde está esto que va a ocurrir a futuro, dice, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Entonces, acá nos habla de que este milagro a futuro va a ser un milagro en donde el Eterno va a recoger a su pueblo de entre todas las naciones, ¿sí? A donde está esparcido. Tal cual como está, como podemos entender hoy, ¿sí? Como está ahora Israel disperso entre las naciones. Y dice, porque los haré volver a su tierra, la cual dio a sus padres, y aquí enviaré muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las hendiduras de las peñas. Entonces, en primer lugar, Israel va a estar disperso entre las naciones. En segundo lugar, dice que va a estar, los van a cazar, dice, por todo monte y por todo collado. Y por las hendiduras de las peñas. Entonces, ¿dónde van a estar este Israel disperso? Así rápidamente, dice, por todo monte y por todo collado. Por ahí podría hacer referencia a un estado, digo, no aseguro esto, pero yo creo que tiene que ver, cuando dice por todo monte y por todo collado, es que Israel cuando se apartó del Eterno iba a los montes, buscaban ir a la parte más alta de los montes o de los collados y allí hacían sus ofrendas a otros dioses. Por lo cual está dando a entender que Dios promete que los va a buscar a su pueblo y nos da a entender que su pueblo Israel iba a estar perdido entre todas las naciones, adorando a otros dioses en otros cultos, ¿sí? Y ahí los iba a ir a buscar. Y cuando dice por las hendiduras de las peñas, bueno, a mí esta expresión, hendidura de las peñas, ahí yo conecto algo, hendidura de las peñas. A ver, esto me vino precisamente ahora. Y a ver si me sale. En Apocalipsis hay algo que dice, que menciona esto. Y lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Peñas. En Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Sí? Apocalipsis 6:15. Nos dice que en un momento, este tiempo de juicio, que van a ver los últimos tiempos, y van a haber gente que van a estar, a ver otra versión, porque creo que está hendidura de las peñas, o sea, está hablando de gente que está en ese tiempo de juicio, a ver que va a estar en las montañas, en las hendiduras de las peñas o en las cuevas, escondido, buscando refugio ahí por temor a, estos juicios que van a estar habiendo sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, esto nos da un poquito una reseña, ¿sí? De dónde van a estar ese Israel disperso entre las naciones. Algunos de ellos, Dios los va a ir a buscar, van a estar adorando a otras deidades. Eso hace referencia cuando dice por todo monte y por todo collado, y por las hendiduras de las peñas. Dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. ¿Sí? También esto puede hacer referencia a prácticas ocultas que están teniendo los hijos de Israel dispersos en las naciones, que las hacen en oculto donde nadie los ve, pero Dios los está viendo, y Dios está anunciando proféticamente que va a ir primero a pescar a su pueblo y luego a cazarlo ahí, a donde está haciendo cosas en oculto que nadie los ve, apartado, lejos, muy lejos de Dios, ahí los va a ir a buscar, ¿sí? Y el milagro es justamente que
Cuando Dios cumpla esta palabra, va a restaurar a su pueblo y los va a hacer volver, ¿sí? Los va a hacer volver y de todos los países va a restaurar a su pueblo Israel, a los hijos de Israel. Noten aquí a los hijos de Israel porque voy a hablar de esto. Ahora me voy a ir a Shemot y voy a hablar de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Sé que por ahí este tema para algunos ya está bien, lo manejamos bastante bien, pero sé que hay algunos que se han sumado y es bueno que puedan tener estas bases bíblicas para entender claramente estos conceptos, ¿sí? O de qué hablan los profetas cuando están mencionando estas cosas. Bien, hermano, tenemos esta tremenda promesa y esto lo estamos viendo en estos tiempos. Yo creo que este es un tiempo donde estamos viendo tiempos difíciles, donde estamos viendo que cómo el Eterno se están dando las situaciones en donde creo que el tiempo de la pesca, vemos que fue cuando vino Yeshua, eligió pescadores y de hecho le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Y esto comenzó ese tiempo de la pesca con la venida de Yeshua, pero bueno, posiblemente estemos en el tiempo en donde ya ahora está comenzando la casa, en donde el Eterno va a buscar a su pueblo que está tremendamente perdido, donde va a ir donde los juicios de los últimos tiempos va a estar sacudiendo a muchas personas y eso va a hacer que se definan, o claman a Dios y buscan de todo corazón y se vuelven a Él, o se alejan totalmente. Y son tiempos donde las situaciones van a generar que las personas se definan, si están con Dios o no están, si están fríos o están calientes, ¿sí? Porque tibios no va a ser posible seguir estando, amén. Así que bueno, este es el tiempo creo que estamos viviendo y bueno, me voy entonces a la lectura de Éxodo con esta promesa y con desde esta marco, desde esta expectativa que nos da esta profecía de Jeremías 16. Voy a empezar a leer el capítulo 1, verso 6 de Éxodo. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Verso 10. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Verso 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Verso 22. Y entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y toda hija la dejaréis con vida. Amén. Hasta ahí por ahora la lectura. Primero quería arrancar analizando esta parte, ¿no? Un segundo que acá mis hijos se olvidaron que estoy transmitiendo. Le voy a pedir que no griten. Bien, ahí estoy, ahí seguimos. Entonces, bueno, primero quería hablar de esta parte, ¿no? Se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, ¿sí? Dicen, oí por algunos comentarios que, bueno, hay dos versiones. Dice que hubo un golpe, hay dos versiones, una que aparentemente hubo un golpe de Estado
liderado por una élite nacionalista que derrocó al faraón de la dinastía de los Hyksos. El nuevo rey fundó la nueva dinastía de los Ramsés e implantó en el país una nueva política. Una política que traían virulentos decretos antihebreos. Otros opinan que era el mismo de antes, pues no se menciona que murió el faraón anterior, solo que ahora cambió su política. Todo esto deja una enseñanza. Los cambios políticos respecto al pueblo de Dios de un país pueden producirse de un día para el otro y sin ningún aviso ni motivo previo, ¿sí? Entonces, sea cual sea estas dos versiones, lo cierto, lo real y lo concreto es que el rey, el faraón, cambió su política con respecto al pueblo de Israel, ¿sí? Y dice que el verso 9 dice que dijo a su pueblo, se entiende aquí que él habló, esto no lo habló abiertamente, obviamente lo habló quizá con sus magistrados, con su gabinete de gobierno, con sus sabios, y dijo así: aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Sí? Se llegaron a la cuenta de que Israel se había multiplicado tremendamente, era más numeroso, era más fuerte. Aquí en texto anterior nos da también otros aspectos del pueblo de Israel. Dice que se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Entonces entendemos algo, que Israel no eran todos pobres, como algunos por ahí suponían, eran unos pobres esclavos, no. Antes de quedar en esa tremenda esclavitud, eran poderosos, ¿no? Entonces eran poderosos económicamente, en gran manera, dice. Entonces, evidentemente, era toda una sumatoria de cosas que al faraón le daba temor. Ahora, era todo suposiciones, era el fruto del temor que él tenía que esto ocurriera. Dice, dejó de andar mi mouse, a ver. Entonces él empezó a manejar la hipótesis de que Israel podría en algún momento unirse a algún enemigo y pelear en contra de Egipto. Entonces acá vamos a ver, hermanos, que sí, porque algunos a veces estamos viviendo tiempos difíciles, a mí me gusta mantenerme informado, obviamente que tenemos equilibrio con la información, porque si uno se carga mucho también es malo, ¿no? Pero estar más o menos al tanto, escuchar todas las campanas de lo que va ocurriendo, ¿sí? Y dice acá, y bueno, y con respecto a esto, a veces algunos no quieren escuchar las campanas, no quieren saber nada. Escuché decir a un maestro de Torah hace poco: no creo en conspiraciones. Sí, pero esto es la muestra clara de que no importa si vos crees o no crees, las conspiraciones existen en varias historias bíblicas y van a seguir existiendo y están, ¿no? Entonces, fíjense acá cuál es el problema que tenían estas personas que estaban en autoridad. Dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Empezaron a ver eso. Entonces, la propuesta de Faraón es la siguiente: procedamos pues astutamente. Y mire cuál es el problema. Primer problema a atacar de parte de esta bestia, como diría desde la perspectiva del Apocalipsis, que las bestias son gobiernos, ¿sí? O imperios, o regímenes de gobierno que están operando. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. El primer problema para ellos, que se multiplique el pueblo. Cuando el pueblo de Dios crece o cuando la gente crece, estas personas empiezan a tener miedo, ¿sí? ¿Cuál es el planteo? En caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros. Entonces, debemos entender que en el mundo, como está planteado hoy, hay un pequeño grupo, ¿sí? Que son gobernantes, personas que tienen poder económico, que tienen, tenemos más de un 90% de la gente que vive con bajos recursos en comparación con un pequeño grupo, y esa gente que está en el poder muchas veces manipula las cosas de manera que ellos puedan seguir perpetuándose ahí en el poder, ¿no?
Entonces, mire cuál es el problema del miedo de esta gente. Esto ya está revelado con la Escritura. Entonces, esto a mí me sorprende, hermano, cómo vamos a negar que pudiera haber conspiración. Otra cosa que vos seas conspiranoico, que seas que andes viendo fantasmas por todos lados y que alteres, digamos, tu shalom, tu paz por lo que hagan estas personas. Esa sería una persona conspiranoico. Cayó en un extremo malo, en donde está todo el tiempo hablando de conspiraciones y pierde la paz y pierde la cordura, pierde la fe. Entonces, una persona que se fue a un extremo, ¿sí? Pero una persona equilibrada, una persona que entiende que estas cosas ocurren, que enfrenta con cordura lo que pasa a su alrededor. Veamos el problema, porque creo que este mismo problema que está reflejado acá sigue siendo los mismos problemas que se plantean esta gente que están en el poder. Dice, no sea que se multiplique, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que ellos necesitan es, cuando hay mucha gente, tienen que ejercer un control, ¿sí? Porque si hay mucha gente, tiene que haber un control, porque eso puede generar que, bueno, que en algún momento ellos pierdan el poder, ¿sí? Y pelee contra nosotros. Entonces tiene miedo que al ser más, en algún momento se unan para pelear contra ellos y ellos pierdan el poder. Y otra cosa, se vaya de la tierra. O sea, el problema de Faraón, si vamos al caso, ¿qué sería lo mejor? Si tiene problemas, bueno, déjalo que se vaya. No, pero él no le alcanzaba con solamente que no peleen contra él, sino es que no se vayan. ¿Por qué? Porque querían tomar ventaja sobre ellos, o sea, querían utilizarlos, querían esclavizarlos justamente, querían sacar alguna ventaja justamente con que ellos sigan permaneciendo en ese lugar. Entonces, evidentemente, sabemos que, bueno, esto no es un secreto. ¿Se acuerdan? Job, cuando fue a la casa de Labán, Dios bendecía a Labán por causa de Job. Labán reconoce en un momento que era bendecido por causa de Jacob. Entonces, no quería dejarlo ir, ¿sí? Entonces, donde está el pueblo de Dios hay bendición. Entonces, estas personas quieren retener a los hijos de Dios bajo un control, bajo un cierto control, porque saben que de alguna manera es bendición para ellos, pero no quieren que se despierten, no quieren que se liberen, no quieren que se manifieste. Entonces quieren tenerlo ahí, pero bajo un cierto control, ¿sí? Entonces tiene miedo que se multiplique, tiene miedo que pelee contra ellos, o que se liberen, o que se manifiesten, o que se vayan y puedan perder, como Labán, ¿no? No quería que se vaya Jacob, porque no quería perder esa bendición que venía a él por el hecho de que estaba Jacob ahí. Entonces, y bueno, básicamente, yo creo que estos son los mismos móviles que mueven y que movieron a lo largo de la historia, y algunos otros móviles más que mueven a los gobernantes a tomar estas acciones. Verso 12, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces, noten acá, quiero leer un comentario. Entonces, esta expresión dice, procedamos pues astutamente. Esto no es nada más ni menos que es una conspiración. O sea, es un grupo de élite, un grupo que está en el poder, que empieza a maquinar, a urdir un plan con astucia, obviamente se va a hacer en secreto, sin levantar la perdiz, sin que la gente se dé cuenta, van a ejecutar algún plan de acción para someter, ¿sí? Para oprimir, para tenerlos ahí amargados, ¿sí? Como todo el plan está descrito acá, ¿no? Ponerlos a trabajar duramente y amargarle la vida con dura servidumbre. Cosa que no tengan tiempo para pensar nada ni para ver nada qué es lo que verdaderamente está pasando.
la gente vive preocupada por sus deudas, por sus cuentas, o bueno, hoy por hoy le podríamos agregar el mundo virtual del entretenimiento que tiene la mente tomada a muchos que están, o sea, viven digamos, en el mundo virtual. Entonces, eso tiene la mente tan tomada que ni siquiera se dan cuenta lo que está pasando y solamente quieren, bueno, vivir la vida, ya está. Y está bien, o sea, no está mal que no disfrutemos las cosas, ¿no? Que Dios nos da, pero entendamos cuando hay alguien que está actuando astutamente detrás de las cosas que van pasando, ¿sí? Quería leer un comentario acá, dice, vamos a ingeniarnos contra él, o sea, cuando en la otra versión de la Torá que tengo acá, en el verso 10, cuando dice acá, procedamos pues astutamente, dice acá un comentario, infiere aquí el Midrash que se formó un consejo de asesores formados por Bilam, el profeta Job, o sea, Job, y Jetro, el sacerdote Madián, ¿sí? Que luego fue el sacerdote Madián. La propuesta a votar era que la que sentenció el propio faraón, aniquilar de manera metódica al pueblo de Israel, primero moralmente, luego en el campo económico y finalmente en forma física. Entonces era un plan astuto. Obviamente, todo plan astuto, todo plan maléfico que alguien trama contra otro lo va a hacer como en forma secreta, ¿sí? En una forma de que inclusive hasta si alguien fuera y diría, mira, el faraón, mire cómo funciona esto. Si alguno que estaba ahí ha llegado al faraón, ¿sí? Que se enteró ahí, escuchó detrás la cortina, escuchó esto que se estaba tramando, iba antes de que comience la esclavitud, iba un israelita y le decía, saben que escuché que el faraón está haciendo esto y va a hacer esto y quiere matarnos y quiere evitar que crezcamos y tiene miedo que nosotros somos muchos y bueno, quiere estar armando un plan para hacer esto, para primero reducirnos moralmente, luego en el campo económico y finalmente en forma física. O sea, no quiere matar, no quiere liquidar. Y bueno, y ahí saltaría, no, vos estás loco, yo no creo en conspiraciones. No, entonces, claro, pero es que entendamos algo. Siempre que esta gente actúe, lo va a hacer en una forma astuta, en una forma que siempre surge el que hace la pregunta así, que la forma en que la hace suena como algo ridículo. Y vos querés decir que el faraón nos quiere matar a todos. Vos querés decir que si el faraón quisiera, viene, nosotros no estamos armados, viene con su ejército y directamente nos mata y listo, y nos liquida todo y ya está. ¿Qué va a andar haciendo estas cosas raras, así, de que como que no quiere la cosa, como que no, al final? O sea, no, vos estás loco, yo no creo en conspiraciones. O sea, diría lo mismo que algunos podrían estar diciendo hoy, ahora, ¿no? Con cosas que están pasando en estos tiempos. Y así fue llevando. No encontré hoy mi libro del Midrash de Shemot, pero ahí comentaba cómo fue que implementaron un plan para atrapar al pueblo de Israel. Primeramente, prometieron una paga muy grande para que vayan a hacer ciertos trabajos que le van a pagar en oro, o sea, una cosa así. Pero luego de que se anotaron todo y se enrolaron en eso, luego el faraón no cumplió con la paga, ¿sí? Y luego ya después de un tiempo lo tuvieron así con promesa, lo fueron peloteando, como decimos acá. Y bueno, el plan era en definitiva capturarlos en eso y después, una vez que ya entraron, lo agarraron para la chacota, vamos a decir así, ya lo dejaron ahí ligado a esos trabajos y ya lo agarraron de esclavos. Así que por lo que todos los que fueron de entrada ahí a sumarse, según el Midrash, si mal no me acuerdo, los tentaron con una paga muy grande en oros y cosas así para que ellos se sumaran. Y una vez que ellos se sumaron y fueron a empezar a trabajar ahí a esos trabajos que el faraón les ofreció, que le prometió el oro y el moro, como se dice, después finalmente no les pagó y después lo llevó con promesa hasta que finalmente los redujo a esclavitud a todos los que se anotaron ahí. Dice el Midrash,
que hubo una tribu, la tribu de Leví, que no fue por lo tanto la tribu de Leví no fue esclavizada, ¿sí? Porque no fue de entrada, entonces ya después quedaron al margen y no estuvieron trabajando, haciendo ladrillo, quedaron al margen, digamos. O sea que todos los que no fueron de entrada, no entraron en esa trampa que hizo el faraón, quedaron libres de la esclavitud, ¿sí? Entonces, bueno, vemos acá que ellos urdieron realmente un plan con astucia, hubo una conspiración, repito, hubo conspiraciones. Ahora voy a mostrar varios textos bíblicos que muestran que a lo largo de la historia bíblica hubo varias veces conspiraciones y hay y va a seguir habiendo hasta que venga el Mashiach y ponga fin a esto. Amén, hermano. Esto es así. En esta Torah que tengo hay un comentario que habla a pequeñita lo que digo, que les comento que dice el Midrash, dice así. Impusieron tributos fiscales y construyó 2 ciudades para el faraón. Surge en este punto el relato, esto está en el verso 11, surge en este punto el relato una aparente contradicción. Se supone generalmente que el pueblo hebreo estaba compuesto por gente pobre y humilde, que comenzó a sufrir un cruel sometimiento y una inhumana esclavitud por parte del gobierno egipcio. Pero recuerden que lo que el faraón se proponía hacer algo gradual. Primero reducirlos moralmente, luego en el campo económico y finalmente en forma física. Entonces lo fue llevando a esa instancia con un plan sistemático que fue implementando. Esta idea no concuerda con lo que aquí leemos por 2 causas. Uno, como se explica que se aplican fuertes impuestos sobre gente pobre, ¿no? Lo primero que empezó a poner acá es el verso 11, voy a leer el verso 11 de Éxodo, un segundo. Quiero que vea cómo dice acá esta versión, verso 11. Dice, entonces les impusieron capataces de tributos serviles para que los abrumaran con sus cargas. Bueno, entonces pusieron capataces de tributos, o sea, capataces donde primeramente lo empezaron a cargar con tributo, con impuestos. O sea, cualquier comparación con la realidad hoy es pura casualidad. O sea, a ver, te meten tanto impuesto, o sea, cada vez la plata te alcanza menos, ¿sí? Cada vez, perdón, lo que voy a decir, el sistema socialista cada vez hace gala de que más ayuda a la gente, ¿sí? Pero para poder sustentar esas ayudas sociales, muchas veces tienen que subir cada vez más los impuestos, ¿sí? Entonces el otro día estaba escuchando que en el supermercado los alimentos, el 50% son impuestos. Pero bueno, pero toda la, digamos, la propaganda, el socialismo que te ayuda, que te dan acá, te dan de allá, bueno, pero al final después te encarecen el 50% los alimentos. Y bueno, no quiero hablar de economía y todas esas cosas, pero tenemos impuestos por todos lados y todo cada vez se va poniendo más dura la vida y cada vez la gente depende más del gobierno, entonces el gobierno termina siendo tu papá que te da todo en la boquita, todo servido. La persona cada vez tiene menos capacidad y bueno, de eso se trata, hermano. Se dan cuenta acá que primero los redujo moralmente, luego los redujo en el tema económico, y esto es algo que esto no es nada nuevo lo que estamos viendo hoy por hoy, no es nada nuevo, es la misma sistemática, la misma forma, te van acostumbrando que el gobierno te va dando, sí, pero para ir dándote tiene que ir socavando con más impuestos a aquellos que producen, que verdaderamente están produciendo, y finalmente cuando esto no da más quiebran todo y quedan todos bajo una dominancia total de los que están en la autoridad, ¿sí? Pero bueno, ese el tema, es que no quería hablar tanto de ese tema, pero quiero ver que esto es toda una trama, ¿sí? ¿Qué relación tiene esta medida impositiva con la construcción de ciudades? Una nueva y distinta visión de la situación se denota en esta reacción del faraón contra los hebreos de su imperio. Es lógico y normal suponer que los hebreos eran como lo fueron siempre que se establecieron en otros países, gente pudiente y acomodada. Además, es difícil imaginar que tras vivir tantos años protegidos por Yosef, caigan de repente en la pobreza y la esclavitud. Partiendo de este enfoque,
se comprenden las medidas impositivas del gobierno para intimidar a los hebreos y frenar su constante y prominente desarrollo. Se dan cuenta, hermano, que esta gente, cuando el pueblo se libera, cuando el pueblo prospera, cuando el pueblo sale adelante, ellos tienen miedo. Porque ellos no van a querer que no le va a gustar, no van a estar tranquilos, no van a estar tranquilos que el pueblo se empodere, que el pueblo le vaya bien, que el pueblo produzca, que vaya bien en los negocios. No, entonces ellos tienen que establecer siempre, va a estar ese miedo de los que están ahí en el poder. Lo mismo que pasó acá sigue ocurriendo porque tiene que ver con la naturaleza, la inclinación al mal que está en las personas. Además, se aclaran otras cosas que parecían confusas en el texto. Se entiende más eso de que los hijos de Israel crecieron y se consolidaron, referido ahora al estatus social y económico de los hebreos, cosa que provocó el lógico temor del faraón y sus consecuentes represalias. Fue por eso que ante el cariz de la situación, el pueblo hebreo decidió construir 2 ciudades fortificadas como regalo al faraón con la intención de aflojar las tensiones con el gobierno. Por eso dice el texto y construyó para el faraón. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, esta opresión astuta que fueron implementando gradualmente el faraón y sus séquitos sobre el pueblo de Israel fue algo gradual, fue algo... asocio con esto, ¿vieron cuando dice que ponen la rana en el agua y la ponen a calentar? Dice que no percibe, pero el calor va aumentando lentamente hasta que la terminan cocinando, ¿no? Entonces, pero como fue lentamente, cuando se dio cuenta ya se durmió ahí, ¿no? Entonces, así hace esta gente que trabaja en forma conspirativa, ¿no? En forma con conspiración, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tema es hermano? ¿Cómo esta gente trabaja? En Isaías 32:7 dice: perversas son las armas del canalla. Con tramoyas inicuas enreda al simple. Con palabras de calumnia al desválido cuando éste defiende su derecho. ¿Sí? Bueno, hay diferentes versiones. Voy a leer el texto en otra versión. Dice, por ejemplo, en cuanto al tramposo, sus armas son malignas. Trama designios perversos para destruir con calumnia a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Note aquí, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Pero bueno, generalmente esta gente que está en el poder, que está en esferas de gobierno, bueno, yo sé que alguno me escucha, va a decir, bueno, este está hablando mal de todo lo que gobierna. No, yo no quiero hablar mal de lo que gobierna, yo quiero decir algo que está pasando. La Biblia dice que nosotros oremos por nuestros gobernadores, y bueno, vamos a orar, pero no vamos a orar tampoco como personas, como dice acá, simples, ¿sí? A ver cómo dice acá. Con tramoyas inicuas enreda al simple, ¿sí? Entonces, no, yo no quiero ser un simple. Cuando habla ahí de una persona simple, habla de una persona que vienen fácilmente, como decimos acá en la jerga en Argentina, viene con chamullo y te enreda, ¿no? Entonces, amacame que me duermo, ¿no? Entonces te viene y te enreda con... Entonces, bueno, es una persona simple que vive ahí, va por la vida, no observa, no es prudente, no mira lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si bien nosotros, no tenemos el poder de cambiar algunas cosas, entendemos que son cosas permitidas por Dios, pero tampoco nos comemos, no tragamos cualquier cuento que nos vienen a contar. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, que la palabra diga que oremos por los gobernantes no significa que nos comamos cualquier cosa que nos digan, ¿sí? Pero debemos ser despiertos en este tema y entender las cosas que están pasando, ¿sí? Sigo con esta... mire, acá encontré varios textos con respecto a esto. El Salmo, mire lo que dice acá, el Salmo 2. Salmo 2.
Dice así. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. A todo esto, ¿qué es lo que va a buscar? O sea, porque específicamente ¿contra quién se levantó Faraón? Contra el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Indirectamente se va a levantar contra el pueblo del pacto, porque ¿saben qué? Del pueblo del pacto iba a venir el Mesías. Entonces, siempre esta gente se va a levantar contra el pueblo del pacto, porque sabe que de ahí viene la bendición, de ahí viene la liberación. Entonces siempre va a querer estar truncando estas cosas, ¿no? ¿Y qué dicen los gobernantes, los reyes de la tierra? ¿Qué dicen? Unidos. ¿Qué traman? Esto para aquel que dice, no creo en conspiraciones. No, sí, señores, hay conspiraciones. Ellos traman cosas, ¿sí? Dice el verso 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que están tramando unidos los reyes de la tierra? Quieren sacarse, quieren renegar de las leyes de Dios. Entonces, ¿quiénes son la piedra en el zapato para esta gente? Los que guardan, los que aman la ley del Señor, los que aman a Dios, los que guardan sus leyes, son la piedra en el zapato. Entonces, ¿de qué manera ellos van a romper esas cadenas de esta gente que no? Esta gente piensa, tiene abraza a la familia, abraza estos valores, estos principios, y nosotros queremos sacarnos esas ideologías de nuestras vidas. Eso es una construcción social. Nosotros tenemos que deconstruir eso y tenemos que construir una nueva sociedad libre de todas esas cadenas, de esas ideologías. ¿Sí? Y sigue diciendo el verso 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Atención acá, el Eterno, el Dios de los cielos, se ríe de esta gente que está tramando todo esto. ¿Por qué? Porque Él ya dijo, Él ya consagró a su rey, que va a reinar sobre el monte de Sión, sobre todo el mundo. Señor, y por más que quieran sacarse las leyes de Dios de encima, y poniéndose en contra de aquellos que guardamos la Torá, no lo van a poder hacer. Van a poder lastimarnos o afectarnos en cierta forma, momentáneamente, pero no van a poder concretar sus planes, porque dice el Salmo que el Eterno se burla de ellos, porque Dios ya consagró a su rey. ¿Y qué le dijo Dios a su ungido? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Ahí vino Satanás cuando tentó a Yeshua y le dijo, si postrado me adoras, yo te voy a dar todo esto. Fuera, Satanás, fuera. Ya hay una vía por la cual el Mashiach iba a conseguir el poder y obtener todo el poder y la autoridad del mundo y de la tierra, ¿sí? Y acá dice el Salmo, pídeme y te daré naciones. ¿Qué está haciendo el Mashiach ahora? Está intercediendo a la diestra del Padre. ¿Por quién está intercediendo? Por toda su creación, para que sea redimida, sea rescatada. Y Yeshua dijo, cuando resucitó, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y dice el Salmo, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Bien, entonces vienen tiempos donde vamos a requerir que nos refugiemos fuertemente en Él, mientras que hay algunos reyes de la tierra que aquí al terminar el Salmo dice, oh reyes, mostrad discernimiento, ¿sí? Reciban amonestaciones jueces de la tierra, ¿sí? Sabemos que muchos de ellos no la van a recibir ni van a mostrar discernimiento y van a seguir tramando contra el ungido del Señor y van a seguir tramando sacarse de encima las cadenas o las cuerdas de la ley, de las leyes de Dios
y van a volcarse contra todos aquellos que guardan el testimonio de Yeshua y los mandamientos del Señor. Pero nos dice el último verso, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, refugiémonos en este tiempo en nuestro Mesías, el ungido, a quien el Eterno ya ha designado y ha consagrado para reinar desde el monte de Sión sobre todo el mundo. Así que, hermanos, esto es algo real, esto es algo que pasó en tiempos del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Pasó muchas veces estas conspiraciones de los que estaban gobernando. Miren acá, por ejemplo, el Salmo 31:20 dice: al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Las intrigas humanas son aquellos que están en las sombras, tramando cosas, ¿sí? Planificando el mal, planificando, tal como lo hizo Faraón sobre el pueblo de Israel, un plan metódico, sistemático, gradual, con el cual llevar al sometimiento y a la amargura de alma y de espíritu con la que quiere someter el Faraón, ¿sí? Y bueno, esto yo quiero mostrarlo, o sea, que a mí me sorprende que algunos que enseñan la Escritura digan, no creo en conspiraciones. ¿Cómo es, hermano? O sea, estás enseñando la Escritura, enseñamos la Escritura y no le enseñamos al pueblo de que el autor del Salmo 2 no tenía la misma perspectiva. No estaba orando lo mismo, estaba dando por sentado que estas cosas ocurren, ¿sí? Pero dice acá, al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. Creamos, hermanos, aferrémonos a Él. Salmo 55:10, día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad, ¿sí? Día y noche rondan por sus muros. Sí, aún, bueno, debemos entender que aún en el mismo pueblo de Israel hubo falsos personas que parecían ser guardadores de Torá, maquinaban maldad y conspiraban contra el mismo pueblo de Dios, contra su misma sangre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de otros? Ahora bien, me voy acá a la palabra intrigas, que se traduce acá en el Salmo 31:20. Dice, de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en los secretos de tu presencia. Esta palabra de las conspiraciones, o la Reina Valera traduce como, sí, de la conspiración del hombre. Mire cómo se traduce esa palabra en hebreo, es roques. Y viene de otra palabra que es rakaz, que significa atar. ¿Sí? Roques, que es conspiración, viene de otra palabra que es rakaz, que significa atar. Entonces, ¿la conspiración para qué sirve? Para atar. Y también significa, dice, trampa, como redes atadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que arman esta gente? Trampas. ¿Una trampa qué es? O sea, cuando vos vas a pescar, ¿qué usas? Un señuelo. Algo que aparenta ser una cosa y es otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conspira el enemigo? ¿Cómo conspira esta persona? Montando circos, montando cosas que tienen apariencia de ser una cosa y son otra. No es eso, no es nada más ni menos que eso, ¿sí? Entonces, acá tengo varios textos, yo quiero mostrar esto porque hay algunos hermanos, lo digo cuando hay gente que está durmiendo. Hay gente que está durmiendo, hay gente que está... Hermanos, despiértense. Esto está ocurriendo aquí y ahora. ¿Sí? Para mí me parece hoy leer el libro de Éxodo es algo tan actual porque lo vemos hoy. ¿Sí? Hoy esto está ocurriendo hoy. ¿Sí? Nehemías 6:14 dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Mire esto, que hasta en tiempo de ahí del libro de Nehemías, habían gente que aparentaban ser parte, pero no lo eran, que tramaban con intriga, y también en esta acción participaban profetas,
¿sí? Profetas que venían y hablaban supuestamente en nombre de Dios para transmitir paz, seguridad. Bueno, y a veces hay gente que viene en nombre de Dios, no, pero Dios nos va a ayudar. Sí, nadie pone en duda eso, hermano, nadie pone en duda que Dios nos va a ayudar. Pero también la escritura ahí en Isaías habla de las personas que son simples. ¿A qué hace referencia a esto? A gente que no observa, no analiza. Están durmiendo, están, saber cómo vamos a orar. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo vamos a orar eficazmente si no sabemos ni lo que está pasando como para orar? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer una oración efectiva si ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando como para orar? Sí, Dios nos guarda, hermano, y no estoy promoviendo la duda, la incredulidad, pero tenemos que ver que esto se está gestando aquí y ahora, y tenemos estas promesas también. Primero, ¿por qué leo estos textos? Para que ver que esto ha ocurrido en diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel. Y en segundo lugar, acá nos dan promesa, ¿no? El Salmo 31:20 dice, al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. ¿Sí? Proverbio 1:31, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Acá esto nos inspira, nos da fe porque ellos mismos, el faraón que ordenó matar a los hijos varones, tirarlo en el río, ¿qué le pasó a su ejército? Murió ahogado en el río. ¿Sí? Entonces, lo mismo que ellos tramaron, eso se volvió para su destrucción total en contra de ellos. ¿Sí? Entonces, esto nos inspira para ver que sí ocurrió en otros momentos de la historia, pero Dios libró a su pueblo y le dio la victoria. Y todo lo que tramen contra nosotros se va a volver en contra de ellos. Esto tenemos que tener bien claro. Pero no acá, algunos quieren inspirar fe con una actitud negacionista, como negando las cosas que están pasando. No, no hay que negarla, hay que mirar, observar, para poder orar efectivamente, para saber en qué tiempo estamos, para ver cotejar con la palabra, la profecía bíblica y fortalecernos en fe sabiendo de que esto nos confirma que estamos en los días finales. Amén. Estamos en los días finales, pero tenemos esperanza. ¿Sí? El Salmo 5:10, mire acá esta oración poderosa. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. ¿Qué busca hacer este sistema con todo esto? Sacarse las leyes, las normas de Dios de encima. Y todos aquellos que guardamos las normas de Dios, y bueno, van a ir por nosotros. Por las buenas o por las malas, van a procurar de darnos vuelta. ¿Sí? Pero nosotros no debemos dormirnos para que esto no nos pase. Lucas 1:51. Nosotros, hermanos, en este tiempo, nosotros creemos que en estos tiempos el Mesías fue concebido. ¿Sí? En la fiesta de las luces, donde creemos que el Mesías fue concebido. ¿Sí? Por lo tanto, esto, si bien sabemos que algunos están festejando el nacimiento, nosotros creemos que en este tiempo el Mesías, por estos tiempos, no quiero dar una fecha así puntual, pero en estos tiempos fue concebido la luz del mundo. Y en esta porción coincide con este tiempo, justo hoy donde todo el mundo festeja Navidad. Y en esta porción nos habla del nacimiento de Moshe, ¿sí? El libertador. Y en ese aspecto de Moshe como libertador es una alusión al Mesías. El Mesías que viene a libertar a su pueblo definitivamente y a introducirlo en la tierra prometida, digamos, introducirlo, llevarlo a la plenitud de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. O sea que de alguna manera el nacimiento de Moisés, que fue el hombre de Dios escogido para liberar a su pueblo, hoy, en estos tiempos, nosotros creemos que el Mesías va a traer liberación. En estos tiempos el Mesías fue concebido. Y mire lo que María o Miriam cantó cuando le fue anunciado, ¿sí? O creo fue cuando fue a visitar a Elizabeth. Dijo así en Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues si aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Miren aquí esta expresión, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En otra traducción, en esta traducción dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Aleluya. Hermano, veo esta alabanza de Miriam porque venía hablando de las intrigas, de las conspiraciones. Y uno podría decir, ¿qué tendría que ver? ¿Qué intriga? Entonces podemos entender que en el tiempo que Miriam elevó esta alabanza a nuestro Creador, habían intrigas también, habían conspiraciones, habían cosas que se tramaban para destruir al pueblo, a los fieles, que siempre hubo más de 7 o 7.000 rodillas que no se doblaron ante el Baal, ¿sí? En todos los tiempos, ¿sí? Y ella dio gloria a Dios porque Dios hizo proeza con su brazo y desbarató las intrigas de los soberbios. Quiere decir, hermano, que hubo intriga en tiempo de Nehemías, en tiempo del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Isaías habló de personas que conspiran. El salmista habló de personas que conspiran. ¿Sí? María, cuando les anunció el nacimiento del Mashiach, habla que Dios desbarata las intrigas y las conspiraciones de los soberbios. Hermano, hubo conspiraciones todos los tiempos, pero de todas ellas ya nos ha librado el Eterno por medio del Mesías Yeshua. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Miren acá, el faraón, bueno, vi algo, esto es maravilloso, porque cuando nace el Mesías, Herodes, que vendría a ser uno de los que estarían armando intriga y conspirando contra los propósitos del Eterno, manda a matar a todos los niños menores de 2 años cuando vio que los reyes de Oriente no volvieron y no le informaron dónde estaba, ¿sí? Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años por las dudas. Entonces el que quiso conspiró contra el santo, contra el ungido, ¿sí? Pero Dios desbarató su plan y revelando a Joseph que fuera a Egipto antes de que eso ocurra. Amén. Entonces, en esta porción vemos que los príncipes de las tinieblas percibían que venía Moshe, que se aproximaba al nacimiento del libertador de Israel y no quería perder mano de obra, no quería soltarlo, no quería liberarlo, y todo esto vino porque venía una gran liberación, ¿sí? Entonces debemos entender claramente que a instancia del cumplimiento de Jeremías 16, antes de la venida de nuestro Mesías a reinar, antes de que el Eterno le conceda, como dice Salmo 2, los confines de la tierra, para que reine, ¿sí? Para que juzgue, ¿sí? Van a haber tiempos difíciles porque evidentemente dice Apocalipsis que el Hasatán, el dragón, sabe que le queda poco tiempo y se va a despertar su ira contra los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Amén. Pero debemos fortalecernos, hermanos, debemos alabar a Dios como hizo María. Yeshua ya ha sido designado y consagrado por el Eterno, como dice el Salmo 2, para reinar sobre el monte de Sión. Ni una conspiración, ni una intriga de los soberbios va a poder frenar lo que se viene. Amén, hermano. Así que debemos unirnos, debemos fortalecernos en fe en estos tiempos, creerle al Eterno. Él nos va a guiar, Él nos va yo oro que el Eterno nos hable como a Dios en un sueño, que nos diga, mande un ángel, nos diga, hace esto,
andá para allá, vení para acá, hace esto. El Eterno nos va a guardar, el Eterno nos va a liberar, el Eterno nos va a dar la victoria. No van a poder sacarse el yugo de la ley, de las leyes de Dios de encima, no van a poder torcer, no van a poder alterar el curso de la raza humana con una reconstrucción social. Hermano, no lo van a poder hacer. El Eterno no los va a dejar, no van a poder. Nosotros somos parte de aquellos que entendemos estas cosas y nos fortalecemos en el Eterno. Amén. Sabiendo de que el Eterno nos va a ayudar. Mire, la hora pasada y yo tenía una parte acá que voy a tratar de cerrar rápidamente. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Israel, como todos sabemos que este grupo bien lo sabe, los hijos de Israel somos el pueblo asimilado y disperso en las naciones, que hoy el Eterno lo estaba buscando. Hoy el Eterno creo que comenzó la cacería, ¿sí? Por todo monte, ya que en este tiempo Dios está sacudiendo para que se definan aquellos que están adorando a falsos dioses. Dios está sacudiendo, Dios está llevando a la gente a que o clamás a Dios y buscás a Dios, o te apartás del todo y renegás contra Dios. Esto es lo que está pasando en este tiempo. Aquellos que están por todo monte, por todo collado, aquellos que están en las hendiduras de las peñas, pensando que pueden armarse un refugio en contra de Dios. Aún hasta ahí Dios va a estar hasta esa última instancia, ¿no? Dios está buscando en este tiempo y y termino con esta palabra: vive el Señor, ¿sí? Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. Bien, hermano, esto es lo que quería compartir en esta tarde. Se me fue la hora. Como le digo, tenía un poquito más para compartir, pero bueno, no quiero sobrecargar. Solo quiero dejarle, hermano, que se fortalezcan en Dios, en el poder de su fuerza. Él está con nosotros en todo momento. Amén.